Muy buenos días a estudiantes de los grados 9.5 y 9.6 en Ciencias Sociales. Hoy le tengo algo espectacular que es la Revolución Rusa. Entonces nos vamos a dar cuenta por qué la Revolución Rusa es importante. Porque en el siglo XX Rusia va a ser un país clave en el desarrollo de la política, la economía y la cultura y en esa vaina de la Guerra Fría que luego vamos a ver. Entonces Rusia va a ser un polo y Estados Unidos va a ser el otro polo. Entonces, empezando el siglo XX, Rusia se va a tener una impresionante revolución que marcaría pues Rusia hasta este tiempo. Entonces, yo voy a estar comentando el video, lo voy a estar pausando y vamos a ver cuáles fueron los hechos de la Revolución Rusa. ¿Listo? En el Imperio Ruso. Este episodio, por las trascendentales consecuencias que derivaron de él, es considerado como uno de los más grandes acontecimientos de la época contemporánea. La consecuencia fue el derrumbe de la dinastía de los zares, herederos de los emperadores romanos, lo que significó la abolición del sistema. O sea, los zares eran como especie de los reyes, como en Alemania están los Kaiser, en China están los mandarines, y los zares eran como los herederos de ese imperio romano muy antiguo. Rusia era muy retrasada, era como muy feudal, como muy de la Edad Media, muy campesino, y había mucha desigualdad. Mientras de cada 5 personas de Rusia, uno estaba como bien acomodado, era como de la clase alta, y los otros 4 eran muy pobres, o sea, la desigualdad era muy tremenda. Te vamos a seguir viendo el video. Absolutista y despótico hasta entonces imperante. La revolución trajo consigo como resultado un gobierno de corte comunista dirigido por Vladimir Lenin. Las consecuencias que motivaron la revolución rusa fueron: primera causa. Rusia estaba en guerra con Alemania, se trataba de la Primera Guerra Mundial, entonces llamada la Gran Guerra. Las constantes derrotas que estaban sufriendo los ejércitos rusos en la guerra y las numerosas bajas llevaron al descrédito a los Romanov, la última dinastía zarista, con Nicolás II a la cabeza. Años antes, en 1905, tuvo lugar una primera revolución tras la derrota rusa ante Japón en la guerra ruso-japonesa. Segunda causa. Rusia sufría una aguda crisis económica con escasez de alimentos para la población, que sufría una terrible hambruna. Era un país eminentemente rural y atrasado. La organización social de Rusia estaba basada en la más absoluta desigualdad, distinguiéndose 2 clases sociales bien marcadas: la nobleza y el pueblo llano, casi todos campesinos. No existía prácticamente clase media. La tercera causa la encontramos en la esposa del zar Nicolás II, la emperatriz Alejandra, de origen alemán, tremendamente impopular y enemiga de cualquier reforma favorable al pueblo. Un año antes habían asesinado a Rasputín, médico y asesor de la emperatriz. Estas causas, unidas a un invierno muy duro, fueron el detonante que hizo saltar la revolución. Vamos a distinguir 2 fases dentro de la revolución en el año 1917, la revolución de febrero y la de octubre, que en realidad se produjeron en marzo. Bueno, esas fueron las 2 fases de la Revolución Rusa. Esta revolución de febrero, que en realidad fue marzo porque ellos se rigen por otro calendario en ese tiempo, fue la primera que tumbaron a este zar, a los reyes, al zar Nicolás II. Y meses después fue la Revolución de Octubre. O sea, entre ellos, aquí formaron un gobierno provisional, luego entre ellos se pelearon, se formaron unos partidos, unos grupos de campesinos y obreros que llamaban los soviets, formaron partidos políticos, los bolcheviques y los mencheviques. Los bolcheviques aquí estaban liderados por un señor que se llamaba Vladimir Ilich Ulyanov Lenin, que era un gran y espectacular orador, tenía una fuerza de palabra impresionante, y lideró todo. Y pues hubo muchas masacres, muchos asesinatos, torturas, y eso fue terrible. Pero ese señor Lenin tuvo un arma impresionante. Él se ideó, era adicto, era aficionado al marxismo, al comunismo y al socialismo, y dijo: no, esto nos va a servir. Y en efecto, triunfó las ideas de Lenin con el socialismo y el comunismo. Vamos a seguir viendo. Y en noviembre, ya que Rusia se regía por el calendario juliano en vez de por el calendario gregoriano, como el resto del mundo. La revolución de febrero se inició con una huelga espontánea de los trabajadores de las fábricas de la capital, Petrogrado, hoy San Petersburgo. Los días siguientes, las huelgas y manifestaciones se generalizaron por todo Petrogrado, y la tensión fue en aumento. Las manifestaciones cada vez fueron más multitudinarias. El ejército no contó con los medios para reprimir la revolución, y Nicolás II, el último emperador de Rusia, tuvo que abdicar.
El primer episodio de la revolución se había saldado con más de un centenar de víctimas, principalmente manifestantes. La caída rápida e inesperada del régimen suscitó en el país una ola de entusiasmo y un sentimiento de liberación. Un gobierno provisional sucedió al poder absoluto rápidamente. Este gobierno lo acabaría... O sea, tumbaron a los zares, la gente estaba contenta, la gente tenía esperanza y este gobierno fue provisional de Kerensky, como provisional, pero también fracasó. Encabezando Alexander Kerensky. Estas primeras semanas llenas de esperanza y generosidad fueron muy pacíficas, tanto en las ciudades como en las zonas rurales. No hubo represalias contra los antiguos siervos del zar. Se decretó libertad de prensa, de reunión y se permitió la entrada de exiliados políticos, entre ellos la entrada del revolucionario Vladimir Lenin, que vivía en el exilio. Las posiciones se empezaron a mover. Los soviets, que eran asambleas populares de obreros, soldados y campesinos, en un principio Esto es importante, quedan los soviets como cooperativas, como grupos de campesinos, obreros, militares, eran como la base. Entonces la idea de los soviets era muy buena y la aprovechó Lenin en la revolución porque era como una unión de soviets, como especie de cooperativa de grupitos, pero eso a la final pues no se llegó a la realidad porque eso se desbarató con el tiempo. O sea, era una idea muy bonita que nunca alcanzó a tener pues resultados positivos. Permitieron al gobierno provisional gobernar, pero insistieron en una prerrogativa para influir en el gobierno y controlar diversas milicias. La masa de trabajadores y campesinos se politizaba. El pequeño partido bolchevique, liderado por Lenin, quien impuso una radicalización estratégica... O sea, en esos tiempos nacieron en esos 5 meses, bueno, un poquito más, nacieron 2 partidos, los bolcheviques, con este señor Vladimir Ilich Ulyanov Lenin, y los mencheviques. Y entre los dos, pues, hubo muchas disputas y pues ellos querían zanjar eso por lo democrático. Pero vamos a ver qué pasó con esas elecciones. Se hizo portavoz del creciente descontento general y se convirtió en depositario de las aspiraciones populares. Con sus grandes dotes de oratoria, comenzó a defender los postulados de Karl Marx para sustituir el capitalismo por un nuevo sistema socioeconómico socialista e instaurar la dictadura del proletariado. Un frenesí por dialogar y exponer ideas se instaló en la... O sea, la idea de Lenin, de este señor, era, con las ideas de Marx, del socialismo, que los obreros, los soviets, subieran al poder. Esa era una idea, pues, aparentemente buena, pero con el tiempo que no fructificó. A pesar de eso, Rusia en ese siglo XX fue espectacular en la industria, en la cultura, en muchas cosas. Tuvo muy buenos logros. La sociedad. El gobierno de Kerensky cada vez era más impopular, incapaz de hacer reformas, se distanció de la población. Se siguieron mandando tropas para luchar en la Primera Guerra Mundial. Esto desencadenó revueltas populares. El gobierno provisional optó por la represión y comenzó a perseguir a los opositores. Lenin y León Trotsky planearon el derrocamiento del gobierno provisional para instalar el sistema comunista. Si la revolución de... Este señor fue muy fundamental. Trotsky era un ideólogo impresionante. Luego vamos a ver el papel fundamental que desempeñó Trotsky. Es más, se fundó un partido luego que se llama el trotskismo. Hasta ahora, el socialismo, trotskismo es muy fuerte en algunas partes del mundo. El 2 de febrero fue un levantamiento espontáneo. En la Revolución de Octubre se podría hablar de un golpe estratégico organizado por Trotsky y Lenin contra el gobierno provisional. En la Revolución de Octubre, en Petrogrado, los soviets se apoderaron de los puntos estratégicos de la capital y asaltaron el Palacio de Invierno, derrocando al gobierno provisional. Lenin anunció 3 medidas. Una paz inmediata, un decreto sobre la... O sea, ese partido bolchevique de Lenin, perdón, los soviets se rebelaron y con ayuda después de Lenin, pues se colocaron en el poder. Pero vamos a ver lo que pasó luego. Tierra para distribuirla entre los campesinos y la formación del Soviet de Comisarios del Pueblo, o Sovnarkom, que organizaría unas elecciones para elegir a una asamblea constituyente. El partido bolchevique de Lenin resultó derrotado en las elecciones. Lenin mandó disolver la asamblea, democráticamente elegida al estar en minoría. Esto desembocaría en una guerra civil. Los bolcheviques crearon la Cheka, una organización de inteligencia política y militar para aplastar cualquier tipo de disidencia. Sus métodos de represión no se limitaron a detenciones y fusilamientos en masa, sino que utilizaron brutales métodos de tortura. Aparecieron los primeros campos de concentración. El terror rojo había comenzado.
En 1918, el que fuera zar de Rusia, Nicolás II, la zarina Alejandra y sus 5 hijos, que se encontraban recluidos en una mansión de los Montes Urales, fueron masacrados por un... Bueno, hay que tener en cuenta que este video es un poquito como cargado hacia los rusos, perdón, hacia los comunistas y sobre todo hacia Lenin. Entonces, como que habla cosas muy negativas. Sí, hubo mucha represión, campos de concentración, pero eran enemigos que también habían hecho daño. Entonces, hay que saber esas ideas, manejarlas bien, esas posiciones. Grupo de revolucionarios. La guerra civil que enfrentó al ejército rojo de Trotsky contra el ejército blanco se saldó con la victoria del ejército rojo. Se había impuesto el leninismo y la dictadura del proletariado. Se formó la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en 1922. El país estaba profundamente... O sea, se formó la URSS, Unión de República Socialista Soviética, que fue el nombre con que Rusia estaría en todo el siglo XX hasta 1991. ¿Ya? Tocado. Una terrible hambruna mató a más de 5 millones de personas. Se pusieron en marcha una serie de reformas. El partido es dirigido de forma vertical, de arriba hacia abajo. El nuevo estado consiste en una pirámide de soviets en donde realmente el partido decide y los soviets votan lo que ha dicho el partido. En 1922, un Lenin enfermo deja su puesto. Se inicia una disputa por la sucesión entre Trotsky, el creador del Ejército Rojo y la cabeza más brillante del partido, y otros cabecillas. En 1924 muere Lenin. Iosif Stalin, un hombre al que todos habían infravalorado, se impuso contra todo pronóstico, y sería... Bueno, ese Stalin que vimos al lado de acá, llega al poder y destierra a este Trotsky, que luego lo asesinan, lo persiguen hasta México, hasta Ciudad de México, lo persiguen y lo asesinan. Impresionante ese poder de Stalin. Stalin, el que vemos por acá, Joseph Stalin, que duró hasta la Segunda Guerra Mundial, tiene gran poder y pues tuvo cosas buenas pero cosas muy malas. También desató una ola de violencia impresionante. Y la idea de Rusia no era que una idea bonita, como utópica, de que los trabajadores al poder, el socialismo, la economía entre todos, eso se diluyó un poquito y fue muy autócrata. Entonces las decisiones tomadas era Joseph Stalin, que se volvió prácticamente un dictador. El sucesor de Lenin. Trotsky fue expulsado del partido y finalmente asesinado. Stalin impuso un gobierno totalitario totalitario, que en nombre de los trabajadores pues maquilló un comunismo que no era el comunismo que quería Marx, ni el que quería Lenin, ni el que quería Trotsky. Y pues a pesar de que Rusia tuvo muchas cosas positivas, fue industrialmente el Estado controlaba todo y se erigió como una gran potencia, era el contrapeso de los Estados Unidos, pues a la última terminó fracasando, como lo vamos a ver más adelante en otros videos. Aquí ya termino este video y vamos a pasar a otro. Bueno, yo lo que les dije ahora fue una especie de resumen ahí a grosso modo, ¿cierto? Como un resumen. Pero este video se los recomiendo. Es 15 minutos, pero es muy divertido, muy didáctico. Es de la cuna de Halicarnaso. Entonces este señor, profesor Lucero, nos va a decir de manera muy didáctica, ya con imágenes, con fotografías, cómo fue la Revolución Rusa. Hola, muy buenas. Me encuentro en Rusia, en la Plaza Roja de Moscú. Y he viajado hasta aquí, a pesar de este frío, para visitar la momia de Lenin, para intentar inspirarme para el vídeo de la Revolución Rusa. ¿No sabéis quién fue Lenin? ¿Cómo? Lenin fue el líder del partido bolchevique que llevó a cabo la Revolución Rusa. Fue tan importante para los soviéticos, es decir, para el nuevo país que se había fundado tras la revolución, que tras su muerte en el año 1924 se embalsamó su cadáver como una momia y se empezó a mostrar al público hasta incluso el día de hoy. ¿Queréis verla? Venid. O sea, Lenin fue adorado, querido, venerado. Tanto así que cuando murió le hicieron una momia. O sea, no se descompuso. Lo colocaron en químicos para que no se descompusiera. Y duró hasta mucho. Creo que todavía está la momia, me parece. Conmigo, vamos. Aquí detrás está la momia de Lenin. Cuando pensamos en una momia, pensamos en las del antiguo Egipto. Pero una momia puede tener un aspecto tan actual como la de Lenin. Vamos a visitarla, venga. Muy buenas. Bueno, entonces todo el video, pues, de una forma divertida, nos habla de la revolución de Lenin, cómo fue. Entonces, recomiendo que se vean este video después de que vean el
que les presenté. ¿Qué fue la Revolución Rusa? Vamos a comenzar ahora a estudiar uno de los procesos históricos más definitorios para el siglo XX. Y ocurrió en Rusia, allá tras la gran llanura europea. Entonces vamos a ver imágenes importantes, la historia de los zares, qué pasó con esa Rusia campesina, que por qué la pobreza, cómo empezó pues el imperio ruso a quedar pues impopular, la gente ya no lo quería, pues cómo nacieron grandes líderes como León Trotsky y Lenin, ¿ya? Entonces este señor nos va a explicar bien cómo fue en detalle con imágenes ya de las A los películas. jóvenes a morir en un pedazo de tierra. Cuando el zar Nicolás II se encontraba liderando a sus tropas y en el frente, ¿quién se encargaba de dirigir al país? Es entonces cuando tenemos que estudiar uno de los personajes más pintorescos y característicos de esta revolución rusa. Pues un personaje muy peculiar. Eso ya son como cosas de la historia. Este personaje Rasputín va a ser importante. Entonces hay películas sobre ese personaje. Luego seguimos viendo otros elementos. Miembro de su cuerpo que, según decían, era de un tamaño extraordinario. No os voy a decir qué, pero podéis buscarlo en Google. ¿Yo de verdad he dicho esto? Bueno, recordad, un año decisivo en la Primera Guerra Mundial dio comienzo un proceso, primero revolucionario y luego marxista. La intervención en la Primera Guerra Mundial, la revolución ya del pueblo, las protestas. Y subsistencia obligaron al zar a abdicar en el trono. Tras ello, ¿qué ocurrió en Rusia? Pues se instauró un gobierno provisional y una asamblea constituyente liderados por Alexander. Bueno, entonces aquí el profesor nos explica bien qué pasó en detalle, lo que yo les decía antes, elemento por elemento. ¿Listo? Y les dejo este otro video que también es muy didáctico. Ninguno de tus mediocres alumnos de primaria sería capaz de... Adelante, Carlitos. Muchas gracias, Dante. ¿Y ese gordito? Ignora. Bueno, este video ya nos explica de una manera muy, pero muy didáctica, ya para gente que no entendió lo anterior, cómo fue la revolución rusa, o sea, como muy caricaturesco, con muñequitos, y es muy, muy, pero muy didáctico para gente que pues que todavía está como, uy, ¿qué pasó en la revolución rusa? ¿Ya? Entonces también les dejo este video. Y para acabar, para finalizar, también este otro video. Y productos básicos y el descontento político por la falta de reformas. En este contexto, en febrero de 1917, según el calendario juliano en uso en Rusia, el gobierno imperial es debilitado por un conjunto de huelgas y por la presión de la oposición liberal y de los mandos militares. Al cabo de unos días, el zar Nicolás II... Bueno, entonces el zar Nicolás II, pues, tuvo que abdicar, renunciar y luego lo masacraron. Entonces, compañeros de los grados 9.5 y 9.6, les dejo estos videos para que se los vean y la actividad que vamos a hacer es importantísima. Entonces la pregunta es, ¿por qué Rusia significó gran importancia? ¿Por qué fue importante Rusia en el siglo XX? A partir de la Revolución Rusa, ¿por qué fue Rusia, o sea, Unión Soviética, que se llamó luego, importante y clave para todo el desarrollo del siglo XX? Por eso vemos la Revolución Rusa. Entonces, vamos a contestarle esa pregunta. La van a contestar en los comentarios. Se va a hacer la actividad. ¿Por qué? La pregunta es, ¿por qué Rusia? ¿Por qué Rusia? A partir de la Revolución Rusa fue clave, importante en la historia del siglo XX. ¿Ok? Entonces les agradezco mucho, les dejo todos los videos para que pues entiendan más el tema. Esto es como una abrebocas, lo que les dije yo, como una especie de invitación para que investiguen, estudien, lean sobre el asunto, se vean los videos y pues sepamos que es la Revolución Rusa. Entonces les agradezco mucho, que estén muy bien y nos vemos en una próxima clase. Adiós.